Bueno, vamos a empezar, hermanos. Am, Estoy aquí para la gloria y honra del Señor. Le doy gracias a Él porque pues somos llamados a hacer algo, un labor, una tarea que muy pocos, muchas gracias, hermano, están dispuestos a hacer, ¿verdad? Y ese llamado hay que atenderlo, amén. Cada uno de nosotros tenemos algo de parte del Señor, un llamado en la cual tenemos que atender y debemos de obedecerle siempre, amén. Así que voy a empezar con el nombre del tema, hermanos. El tema de esta preciosa tarde, porque ya dieron las 12, es cuando Dios nos mueve. Dígalo conmigo, cuando Dios nos mueve, ¿verdad? ¿Cuántos aquí les gusta moverse? O no estoy hablando de la forma, ¿verdad? Bueno, si danza y mueve su cuerpo para el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Eso es para Él, pero moverse en la forma de mudarse de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Cuántos se han mudado últimamente? ¿Alguien aquí? No tenga pena, levante la mano si se ha mudado últimamente o hace unos meses se mudó a un nuevo lugar, posiblemente se mudó de estado. No solamente en este tiempo, hace 5 años, ¿cuántos llevan más de 5 años en este estado? Levante la mano. ¿Alguien que se ha mudado? Ok, qué bueno, ya aumentó el número de manos que se han, que se han levantado. El mudarse lleva mucho trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta mudarse? Sean sinceros. Ay, ¿por qué la mayoría no les gusta mudarse, no les gusta moverse? Moverse de dirección, como le digo, a una casa nueva. Debería de alegrarnos, hermano, el moverse, y más con el tema, cuando Dios nos mueve. Debería de darnos un gozo, debería de darnos una alegría, porque no nos estamos moviendo simplemente porque pensamos que es una decisión correcta, sino que nos movemos porque Dios nos ha movido. Yo estoy agradecido con el Señor porque Él me ha movido. Siempre he vivido aquí en Kansas, ¿verdad? Pero Él me ha movido de un lugar donde antes estaba a un lugar a donde he podido crecer en su palabra, a donde he podido ser instruido, discipulado, enseñado y exhortado. Yo le doy gracias a Dios porque me movió. Él fue el que me movió. No fue una decisión que en el momento dije, ok, no me quiero mover porque pues acá me siento cómodo. Como la mayoría entra en ese pensar, no se mueven porque se sienten cómodos. Pero ahorita vamos a entrar en detalle. Le invito a que me acompañe, hermano, si es tan amable. Vamos a empezar en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Yo sé que esto es algo que la mayoría hasta por memoria se lo sabe, pero es un versículo que nos habla acerca de una persona que obedeció al Señor. Una persona conocido como Padre de las Naciones, el Padre de la Fe, ¿verdad? Dígalo conmigo, ¿cómo se llama? Abraham, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que por fe también somos descendientes de él porque creímos en Jesucristo. Pero el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, para ayudarles a aquellos, y si no, ahí están en la pantalla. Génesis es el inicio, ¿verdad? Génesis capítulo 1, capítulo 12, versículo 1, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Puede tomar asiento, hermanos, ya oramos, ya le dimos gracias a Dios. Y este versículo es para comenzar con esa pregunta, como le había dicho, ¿cuánto le gusta mudarse? El mudarse implica trabajo, ¿verdad? Dígalo conmigo, trabajo. ¿Por qué? Porque de repente uno saca del storage o del basement muchas cosas que por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, nos pasa mucho a los hombres. En un momento decimos, esto lo voy a ocupar, ¿verdad? Pero pasa tiempo y después ya no hicimos el proyecto, lo que teníamos en mente con aquello, y pues ahí se queda, ¿verdad? Y también el mudarse implica organizar, a volver a poner en orden lo que en un tiempo, ¿verdad? Lo teníamos así, ¿verdad? Cada tiempo, cada día de nuestra vida nos estamos moviendo, ¿verdad? Este mundo está girando y se está moviendo, aunque no lo podemos sentir tan fuerte, está girando. Mire, ya vamos a 2 meses que se termina el año. El mundo ha estado dando vueltas y vueltas, ha estado moviéndose porque Dios lo ha permitido y porque también tiene un plan con nosotros. Amén. Bueno, a muchos les encanta, nuevamente regresando al tema de mudarse,
les gusta, o a veces hay unos que no les gusta, pero porque es el inicio de un nuevo comienzo, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten contentos, agradecidos en el momento que se mueven, ¿verdad? A un lugar más espacioso, a un lugar donde tengas más privacidad, donde tengas más libertad para algunos, ¿verdad? Porque a veces es difícil a lidiar con vecinos, aunque es necesario, ¿verdad? Porque así aprendemos los unos con los otros. A muchos les encanta porque es el inicio, como le dije, de un nuevo comienzo, incluso esta es una petición contestada de parte de Dios. ¿Cuántos pueden decir aquí que el Señor les ha dado ese hogar, ese lugar a donde se han mudado? No me convenció. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él fue el quien se lo dio? Gloria a Dios, amén. Eso es por qué estar agradecido, ¿verdad? Él los movió. Para otros es un espacio más grande, como acabo de decir, donde puedas tener más privacidad, un poco más de libertad. Desde el momento que te aprueban, ¿verdad? Para aquellos que aplican y de repente no te la dan, y esto y no te la dan, y de repente te aprueban, ¿qué se siente uno? Qué alivio, ¿verdad? Qué contento, qué alegría. ¿Por qué? Porque cumpliste con los requisitos que necesitas para mudarte a ese lugar o a esa casa. Pero no quiero enfocarme mucho en eso. Dice aquí también, para otro lugar es mejor. Para muchos es algo muy emocionante, ¿verdad? Pero para otros puede ser algo pesado. Dígalo conmigo, pesado. Por eso ahorita inicié con eso. ¿Cuánto le gusta mudarse? Y no muchos los vi muy convencidos. Porque implica trabajo, implica organizar, mover, sacar, deshacerse, pero también accionar, ¿verdad? Accionar en ir hacia un lugar. Porque cada lugar a donde nos vamos nos dan una fecha cuando iniciar, ¿verdad? Como en el trabajo, te dan una fecha cuando inicias, cuando te mudas, cuando te sales, y tienes que dejar listo a donde anteriormente estabas para dejarle lugar ¿a quién? A otra familia o otra persona, ¿verdad? Qué feo sería que del momento de salirte, a veces hay personas que tienen esto, hacen esto por costumbre, dejan un desorden, ¿verdad? Todo tirado, todo dañado. Eso no se mira muy bien. No dan ganas de mudarse a ese lugar nuevo, ¿verdad? O de repente hay lugares a donde uno compra una propiedad o algo y tú tienes una meta. Ok, esto ahorita se va a ver así, pero con trabajo, esfuerzo y dedicación, y pidiéndole al Señor guianza y sabiduría y inteligencia para poder organizar y poner las cosas como uno quiere, se da, ¿verdad? ¿Han visto esas casas o esos programas de las casas abandonadas que las tienen lejos y cosas así? Están todas destruidas, que no les sirve nada, pero en el momento que le meten mano la renuevan, se mira bonita y hasta ganas dan de empezar otra vez, de mudarse, aunque te acabas de mudar, ¿verdad? Se mira bonito. Qué lindo que cuando venimos al Señor, Él también hace ese tipo de renovación en nuestros corazones, en nuestras vidas. Anteriormente éramos una casa destruida, éramos una casa que incluso tenía problemas de sistemas, ¿verdad? Nada funcionaba, o le faltaba aquí una pared o una ventana quebrada. Por dentro estamos así, pero cuando tenemos al Señor, Él viene y nos renueva. Hace ese trabajo de remodelación espiritual en nuestras vidas que nos ayudan a lucir mejor. Amén. Eso es lo que nos hace lucir mejor, el gozo del Señor en nuestras vidas. Amén. Bueno, regresando, para unos es pesado, es cansado, incluso hasta estresante, ¿verdad? ¿Cuántos pueden admitir que a veces el mudarse o el moverse puede ser algo estresante? Y más cuando hay que votar, como había dicho ahorita, y deshacerse de muchas cosas que no podemos llevarnos. Veamos a través de la palabra que cuando venimos a Cristo, como había dicho, lo mismo sucede en nuestro corazón y en nuestra vida diaria como creyentes. Lo podemos ver en la vida de Abraham, como acabamos de leer en Génesis 12, el padre de la fe, y como Dios en su grandeza lo vuelve a hacer en la vida de su Hijo amado Jesucristo. Esto es lindo porque desde el inicio vamos a poder ver, hermanos, que el Señor Jesús fue movido por Dios, fue enviado por Dios, fue enviado por una misión para salvarnos, para hacer ese trabajo perfecto e interno que solamente Él sabe hacer, que nada ni nadie más en este mundo puede hacer, solamente Él. Amén. Él nos mueve. Sabemos que durante la historia del Señor Jesucristo, le invito a que vaya al libro de Mateo, si es tan amable, capítulo 2, versículo 13.
Vemos que hay muchos momentos muy significativos en la palabra del Señor cuando Jesús se mueve, ¿verdad? Se mueve de un lugar a otro, va con sus discípulos, hace viajes cuando inicia su ministerio. Pero vemos que desde el inicio, bueno, desde anteriormente en el Antiguo Testamento, en Abraham, en Moisés, en José, en Jacob, en todos aquellos hombres escogidos por Dios, Dios hacía algo, los movía, ¿sí o no? Amén, los movía. ¿Pero por qué? Vamos a ver ahorita en detalle. El primer viaje significativo del Señor Jesucristo lo podemos ver aquí en Mateo capítulo 2:13, su nacimiento. Dígalo conmigo, su nacimiento. Sabemos que desde el nacimiento del Señor Jesucristo, Él fue movido por la persecución que había de parte del rey Herodes, que mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Él pensaba que le iban a quitar el trono porque él había escuchado de que iba a venir un Salvador, ¿verdad? A cuidar, a reinar, un rey nuevo. Pero él en su mente humana pensó que iba a venir alguien a quitarle el trono, pero no, era algo espiritual, un rey, un Salvador que iba a salvar no solamente al pueblo de Dios, pero a la humanidad entera. Amén. Capítulo 2, versículo 13 del libro de Mateo, ¿lo tenemos? Dice, después que partieron ellos, quiero leerlo en esta traducción que es la de Dios habla hoy, hermanos. Dice, ok, el encabezado dice, la huida a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, dígalo conmigo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Ese fue un periodo, un tiempo donde era malo lo que estaba pasando. Imagínense que los niños pequeños eran arrebatados de sus padres, eran ejecutados, eran heridos, lastimados, matados por una orden que mandó este hombre. Pero Dios, en todo ese caos y esa oscuridad, manda una esperanza y le da a sus padres terrenales, ¿verdad? José y a María, instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Dios en muchos momentos en nuestras vidas nos da, ¿qué? Instrucciones. Sabemos que la tenemos en la mano, solo que tenemos que abrirla más. Su palabra. Ahí vemos las instrucciones que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que más me sorprende, hermanos, de José es que él no preguntó, él obedeció. Él obedeció. ¿Por qué? Porque todo padre, todo líder, ayer tuvimos una reunión de caballeros aquí, que por cierto fue de mucha bendición, caballeros, les animamos a que nos acompañen a la próxima. Aprendimos de lo que es ser un ¿qué? Sacerdote. Él, José, siendo ese sacerdote, llevó a su familia a un lugar seguro. Y usted podrá preguntarse, pero a un lugar seguro, dice el Señor que fueran a Egipto, ¿verdad? A Egipto, el lugar a donde por mucho tiempo el pueblo de Dios estaba esclavizado, estaba en cautivez. ¿Por qué el Señor pidió que fuera otra vez a Egipto? Bueno, eso es lo lindo del Señor. Muchas veces no entendemos, pero tenemos que confiar en qué Él hace en medio del proceso. Vemos que Dios trabaja en medio del desierto, en medio de momentos difíciles, en momentos a donde hay sequedad en nuestra vida, donde sentimos que no podemos más, pero ahí es a donde el Señor trabaja. Dice, José se levantó, tomó al niño, el versículo 14, y a su madre, y salió con ellos de noche camino de Egipto, de donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Cumpliéndose nuevamente la palabra, la profecía que habían dicho por mucho tiempo que iban a ser el Mesías, ¿verdad? El Salvador. Vamos a leer más adelantito, dice, Herodes manda a matar a los niños. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y a sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así que se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Dice, se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos.
Esto es representación de las madres, ¿verdad? Perdiendo a sus hijos. Dice, era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban, ¿qué? Muertos. Entonces este rey hizo algo cruel. Imagínense, hermanos, que de repente aquí digan, oye, aquí esto va a suceder y ¿qué va a pasar? Muchos van a querer moverse por el pánico y por el miedo. Pero ahora algo que debemos de poner mucha atención, hermanos, es de que si Dios no nos mueve, no podemos movernos. Amén. Así como en decisiones y en momentos que queremos movernos y accionar en nuestras vidas, porque a veces entra ese desespero, entra esa preocupación, incluso hasta ese estrés. Entra eso de que, ok, si no regresando al tema de lo de la casa y mudarse, si no me la dan, entonces tengo que esperar hasta la fecha que me den para poder mudarme, ¿sí o no? Esto es representación en lo que Dios hace también, hermanos. Él cuando nos dice, ok, dale, ve por aquí, ve por allá, nosotros seguimos, obedecemos, no cuestionamos. A veces la mente humana quiere cuestionar a Dios, quiere pensar e incluso hasta ser más bueno que Él. Pero Señor, ya sabes, pero Señor, pero ahí está así y ahí está peligroso. Tú solamente confía. Bueno, Dios, voy a esperar hasta que tú me muevas. Amén. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. Esperar hasta que Él nos mueva. Por ejemplo, hay personas que se mueven de congregación. Sabemos que la palabra de Dios dice, no dejad de congregarse como algunos que tienen por costumbre. La razón por la que tienen costumbre de dejar de congregarse es porque andan moviéndose incorrectamente. ¿Me está entendiendo? Se mueven conforme a lo que dicen las personas o a lo que su carne piensa que está correcto. Pero cuando lo ponemos a la palabra de Dios y lo filtramos, decimos, ok, eso no es de Dios, no me voy a mover. Si tenemos la guianza del Espíritu Santo, amén. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos guía, nos lleva. Nunca nos va a llevar hacia hacia algo malo, siempre nos va a llevar hacia algo que nos va a acercar a Dios y algo mandado por Dios. Amén. Ahora, lastimosamente hay personas que brincan de un lugar a otro, hermanos. Seamos cristianos maduros y crezcamos raíces a donde podemos dar fruto. Amén. A donde podemos trabajar de todo corazón, trabajar con alegría, trabajar en armonía para el Señor. Porque ahí es a donde vamos, ahí si nos movemos conforme a como Dios nos ha dicho y nos movemos porque, wow, ahí sí estoy siendo alimentado, ahí estoy creciendo espiritualmente. No solamente estoy escuchando lo que yo quiero escuchar, sino que estoy escuchando lo que me confronta, lo que me hace mejorar, lo que me ayuda a crecer mi relación con Dios. Eso es moverse sabiamente y moverse porque Dios te ha movido. Amén. En un momento eso me pasó, digo, ok, Señor, ¿cómo le hago? Porque mi corazón quiere estar aquí, pero Señor, tú me estás diciendo, vete por acá. Y desde entonces aquí seguimos para la gloria y honra del Señor. Estamos creciendo, estamos aprendiendo y esto es para darle la gloria a Él. Y esto me deja saber de que, wow, sí, Dios me guió, Dios me movió. No me moví solamente porque yo quería, sino que me moví porque era necesario. Y ya con el tiempo, ¿qué cree? Ya pues el amor y el respeto como hermanos en Cristo en diferentes congregaciones lo tenemos, ¿verdad? Como cristiano maduro debemos de ser eso, hermanos. Porque a veces hay personas espiritualmente inmaduras y dicen, no, no te vamos a hablar porque vas a tal lado. No, mi hermano, somos del Señor, somos un cuerpo de Él. Claro, servimos y nos movemos a donde Él nos quiere, no a donde nosotros queremos estar. Así que espero que usted esté aquí porque Él lo movió a este lugar. Amén. Claro, ahí viene el querer estar aquí también, porque es lindo aprender juntos, estar aquí juntos, creciendo, puliéndonos los unos con los otros, ¿verdad? Afilándonos, como dice el libro de Proverbios, hierro con hierro. Cristianos, hermanos en la fe, exhortándonos, regañándonos en amor, ¿verdad? Llamándonos la atención. Qué necesario es eso, ¿verdad? Porque imagínense que uno estuviera en un lugar a donde no te llama la atención por algo que no va conforme a la palabra o algo que es desobediencia al Señor. Diga misericordia, ese fue mi teléfono. Discúlpenme.
Amén. Fueron ellos, regresando otra vez, fueron llevados a Egipto porque Dios les mandó a moverse. Como vemos en el Antiguo Testamento, también en el libro del Éxodo, Moisés no se movió hasta que Dios le dijera. Amén. Incluso hasta él dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿qué dijo? Yo no quiero ir, no voy. Es un canto que muchos también se lo saben de memoria, pero eso es palabra del Señor, la palabra lo ha dicho. Señor, si tu presencia no nos acompaña, no queremos ir. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros ojos nos engañan, nuestro corazón nos engaña, nos demuestra, oye, por aquí es, pero muchas veces por ahí no es. Y es aún peor cuando ya sabemos que no es por ahí. Amén. Ahora, como estaba yo diciendo, pero algo muy impactante es la obediencia de los padres terrenales de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran José y María, que fueron llevados a Egipto antes de ir a Nazaret, porque sabemos que el Señor Jesús nació en Belén, ¿verdad? Pero después se mudó y se movió hacia Nazaret. Se le hace conocido ese lugar, ¿verdad? ¿Egipto? Sí, así es. Es donde salieron todos los descendientes y antepasados de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Abraham, siendo el más reconocido de ellos, el Señor lo llevó de su tierra, como leímos al inicio, y pasó un desierto. Pero ahí es a donde Dios forma a su pueblo, hermanos, amén. Así que si usted está pasando un desierto en este momento, dele gracias a Dios. Él lo está moviendo y lo está guiando hacia esa tierra prometida, ¿verdad? La tierra prometida, sabemos de que como cristianos en lo espiritual es el cielo. A esas cosas tenemos que dirigirnos, a las cosas de arriba, porque fácilmente nos movemos por las cosas terrenales, porque se siente cómodo. ¿Pero por qué será? Bueno, dígalo conmigo, porque vivimos en la carne. Pero lo triste es que muchos se dejan llevar por la carne. Cuando Dios nos manda a ser guiados, ¿por qué? No por la carne, por el Espíritu. Amén. Jesús también nos demuestra de que en el desierto, si es amable conmigo, vamos a ir al libro de Lucas más adelantito. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermano? Ok, dice, bueno, antes de ir ahí, más atrasito, vamos a leer el antetexto. Dice: tentación de Jesús. Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ya vio por qué es necesario ser guiados por Dios? Para ser guiados por su Santo Espíritu a que nos mueva hacia donde debemos ir. Bueno, en este momento Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto, ¿verdad? ¿Cuántos aquí conocen literalmente lo que es un desierto? Es difícil, es caloroso, es peligroso, hay sequía, no hay vida, ¿verdad? Bueno, una representación de lo que es nuestra vida antes de llegar a Cristo. Hay una sequía, hay una necesidad, una sed espiritual que nuestra alma está queriendo buscar, pero la buscan cosas de la carne, cosas temporales, cosas terrenales. ¿Ya vieron que lo de Dios es lo completamente lo opuesto? Lo de Él da vida, lo de esta tierra, lo de esta carne da muerte. Pero regresando, dice, por 40 días y 40 noches, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre, ¿verdad? Sabemos que ahí el Señor fue formado, y el enemigo se le presentó. Como muchas veces, en muchas circunstancias de nuestras vidas, el enemigo se nos quiere presentar, nos quiere venir a tirar un pensamiento: oye, no sirves, oye, ¿y tú que eres cristiano, verdad? ¿Y tú que eras así? ¿Y tú que eras asá? Asá no es una palabra, ¿verdad? Pero es un dicho, ¿me entendió? Eso es lo que hace el enemigo.
Muchas veces cuando nos estamos enfrentando a un problema o estamos pasando por ese desierto, quieren venir esos pensamientos. Pero por algo como cristianos, como hijos de Dios y con el regalo, el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos ponemos esa armadura. Ok, viene el pensamiento, pero Señor, tu palabra dice esto. Porque el enemigo literalmente se le presentó a Jesús porque él sabía que físicamente en la carne estaba débil. A ver, ¿quién aquí ha podido aguantar o pasarse 40 días y 40 noches sin tomar o comer nada? Nadie, ¿verdad? Porque el cuerpo humano necesita combustible para quemar, ¿verdad? No combustible literal, pero sí me entiende, ¿verdad? Necesitamos comida, necesitamos energía. Pero Dios sabía qué estaba haciendo, estaba formando a su hijo y preparándolo en el desierto. Y él sabía porque fue enviado por el Espíritu Santo. Sabemos que antes eso sucedió porque el llamado de Jesús viene más adelantito, que es a donde quería que me acompañara, Lucas 4:18. Dice, vamos a leer desde 16. Vino a Nazaret donde se había criado, ¿verdad? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan a leer la palabra del Señor? Amén. Esa nos llena, hermano, nos nutre, nos prepara. Pero vieron que el Señor tenía que pasar el desierto antes de cumplir esto, de ir a hacer esto. Él también se congregaba como usted y yo. Era no solamente una costumbre o tradición de los que vivían en aquellos tiempos, pero él sabía que fue llamado. Pero no fue llamado, aunque él era hijo de Dios, no fue llamado inmediatamente a empezar el ministerio. Tuvo que pasar un, ¿qué? Proceso. Igual como nosotros, hermanos, pasamos un proceso. Un proceso en el cual, ok, el Señor trabaja en nuestras vidas. Un proceso, un antes y un después, para que el después traiga gozo, traiga felicidad, traiga frutos que glorifiquen a Dios. Amén. Ahora, me llama mucho la atención porque esto es el segundo viaje que es muy significativo en la vida del Señor Jesucristo, el inicio de su ministerio, ¿verdad? Dice 4:18, ahora sí dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora sí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿a qué? A los oprimidos. Dígalo conmigo el 19 juntos, a predicar el año agradable del Señor. A eso el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue enviado y preparado de antemano para poder ser usado, aunque sabíamos y sabemos, ¿verdad? Por Él ser hijo de Dios y ser perfecto, a eso vino. Pero Él mismo se sometió a todo, a cumplir la ley, como estamos aprendiendo en los miércoles, hermanos. Verdaderamente le motivo a que venga, porque es lindo, va de la mano con eso. Dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención porque él, por ser hijo de Dios, no decía, bueno, esto me lo voy a quedar, ¿verdad? Es palabra de mi padre, es mío. No, se sometió a los líderes encargados, ¿verdad? ¿Cuántos se someten a sus líderes? Tenemos que, hermanos, a nuestros líderes terrenales, qué bueno, se les da ese respeto, ese reconocimiento, ok, qué bien, pero más a nuestros líderes, ¿qué? Espirituales, aquellos que velan por sus almas, aquellos que se preparan y quieren alimentarle lo que viene de parte del Señor, amén. Bueno, dice, y él enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas la sinagoga estaban fijos en él. Póngase a pensar en eso, hermanos, un momento. Viene alguien, es como si de repente viniera alguien extraño y aquí dijera, ok, vamos a, fui enviado a traerles este mensaje de parte del Señor. Muchos se van a quedar así como que, ¿verdad? Eso es lo que pasó con las personas que estaban aquí congregadas. Decían, oye, y más adelantito dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido, dice el Señor Jesús, esta escritura delante de ¿qué? De vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, ¿verdad? Y estaban maravillados de las palabras de gracia
que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? Para ellos se quedaban sorprendidos porque con sus ojos naturales veían un hombre común y corriente. ¿Hijo de qué? De José, el carpintero. Es como, les voy a dar este ejemplo porque pues es algo que yo puedo hablar, ¿verdad? Uno puede hablar de uno mismo, no tanto en exceso, porque pues sabemos que no recibimos nosotros ningún tipo de gloria, es para darle gloria a Dios. Hay personas que cuando mi papá, él vivía aquí en los Estados Unidos, lo conocían por un apodo, ¿verdad? Y usted se va a reír, ¿verdad? Pero él lo conocían por el apodo de El Brujo. ¿Por qué? Porque era alto, tenía una nariz un poquito grande, ¿verdad? Personas que están apartadas de Dios, pues así incluso hasta en la familia, en confianza nos tenemos apodos, pero de repente yo estoy en un lugar o algo así y dicen: oye, se me quedan viendo y yo, bueno, ¿qué tendrán, verdad? Voy a saludar o algo. Oye, tú eres hijo del brujo, ¿verdad? Porque así conocían a mi papá cuando él estaba aquí. Decía: oh, sí, yo soy hijo de él. O incluso cuando me toca ir a visitar a mi familia. En el pueblito dicen: tú eres de los Alís, ¿verdad? Y yo sin hablar o nada, pero ¿por qué? Porque la apariencia, cómo uno camina, cómo se expresa, eso demuestra quién eres. Bueno, el Señor Jesucristo, Él venía y fue criado por estos padres terrenales, José y María. ¿Y qué? Los instruyeron, sí, conforme a la palabra, pero también tenía gestos de ellos. Fue criado por ellos. Ellos decían: ¿qué no es ese el hijo del carpintero, verdad? Y para ellos se quedaban sorprendidos porque en sus mentes no podían entender de dónde venía tanta sabiduría, de dónde venía la autoridad de poder decir estas palabras escritas en el libro, ¿verdad? Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense con qué autoridad entró el Señor Jesucristo, porque ya se le había dado esa autoridad de parte del Padre, amén, para atender el llamado, para predicar las buenas nuevas y decir de todos estos que dice del 18 al 19, predicar el año agradable del Señor. El versículo 23, y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, son palabras de Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nuevamente, poniéndole enfoque a lo que era la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacían con los profetas en aquellos tiempos? No querían recibir esa exhortación, esa palabra, ese mensaje de parte de Dios, porque ¿qué hacía? Confrontaba. Él hablaba verdades, y la verdad que hace, como dice el dicho, incomoda. Como la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña qué faltos estamos de Él y qué pecadores somos. Amén. Dice, y él el 24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 3 meses. Ese fue el tiempo de silencio. Dice, y hubo 6 meses. Y dice, hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Simón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Son cosas muy profundas que ellos estaban escuchando, que él estaba diciendo, porque eran verdades. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué será? Porque este hombre misterioso para ellos, hijo de un carpintero, hombre, fue movido por el Señor a cumplir un llamado. Amén. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y me gusta mucho este último versículo, el 30 dice: mas él pasó en medio de ellos y se fue. Como que, ok, bueno, vámonos. Señor, ¿a dónde quieres que me mueva?
No era como ciertos cristianos que hoy en día, no, pero que esto, y quieren ahí discutir. Y haciendo eso, claro, se entiende la intención, quieres defender a Dios, pero de esa manera no se defiende. Estás causando conflicto en vez de traer paz. Dios nos ha llamado a traer ¿qué? Paz. A ser pacificadores. En la versión Dios habla hoy, en ese mismo versículo, el 30, dice esto, mire, es muy interesante. Dice, así, perdón, disculpe, es más atrasito. Dice Lucas capítulo 4, versículo 30, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿verdad? Irnos, no crear más de lo que de repente hay eso que el enemigo quiere venir a tirar a nosotros, como que, ok, o ese pensamiento de que, ok, tú sabes más. No, él no se puso a discutir, él simplemente obedeció, pasó y se fue. Es lo que tenemos que hacer también. Porque ¿qué vamos a ganar, hermanos, discutiendo? Peleándonos, cuando no estamos llamados para pelear, hermanos. Sí, pelear la buena batalla, amén, contra las cosas. Recuerde que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra cosas espirituales que nos rodean en el aire. Ahí sí debemos de pelear. Pero lastimosamente el pueblo de Dios hoy en día está peleando incorrectamente porque no son movidos por Dios. Son movidos ¿por qué? Por la carne, por sus emociones, por cómo se sienten. Es de sabios analizar en momentos que suceda, nos entra un sentimiento, porque somos humanos, de desesperación, de tristeza, de enojo, ok, pero no accionar en ese momento, ok. ¿Cómo puedo calmarme? ¿Cómo puedo controlarme? Señor, la decisión que quiere mi mente tomar ahorita sería correcta. Cae bajo tu voluntad, hablando a aquellos que quieren agradar y obedecer a Dios y que tienen al Espíritu Santo. No vamos a actuar conforme a la carne, vamos a actuar conforme, como lo hizo el Señor Jesucristo. Mire, se levantó, no dijo nada más y siguió. Eso es lo que me impactaba tanto del Señor y nos debe de impactar y debemos de aprender eso del Señor Jesucristo. Cuando hablemos, que sea de bendición, pero hay momentos que también cuando, ok, hasta aquí, ya, nosotros no podemos convencer. Lo que sí podemos hacer es orar por ellos. Ok, ¿piensas que esto no es así? Bueno, voy a orar por ti. Que Dios tenga misericordia y Él se va a encargar, hermanos. Amén. Regresando a la sinagoga, estas personas se levantaban y decían, oye, pero ¿verdad que no es el hijo de José? Y muchas veces las personas que nos conocen quieren atacarnos con eso. Es que yo te conozco como tú verdaderamente eres, cómo eras antes, cómo éramos antes de venir al Señor. Y piensan que eso es nuestra identidad, pero no lo es. Cuando venimos a Cristo, ¿somos qué? Nueva criatura. Ya no pensamos de la misma manera en la cual pensábamos antes que era correcto. Y ahora a través de la palabra decimos, esto es lo que le agrada a Dios y esto debo de hacer. Aunque mi carne a veces le cuesta obedecer y someterse, pero tiene que hacerlo. En Juan 1, versículo 1 al 14, lo puede buscar si quiere, pero voy a parafrasearlo. Podemos ver de que Cristo ha estado presente desde el inicio de la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Está hablando de Jesucristo. Por eso Él sabía todas estas profundidades que estaba compartiendo en la sinagoga. Pero habían personas que por falta de leer no sabían. Por falta de abrir su manual, de abrir esos rollos y verdaderamente pedirle al Señor, ok, tu palabra dice esto, para que no les cayera de sorpresa y estuvieran preparados. Y más estuvieran con la esperanza de que está el Salvador en medio de ellos. Imagínense, hermanos, qué bendición poder tener a Cristo en tu congregación.
Físicamente hablando, todos, les aseguro, todo el mundo entero va a querer estar aquí, no hubiera lugar. Pero muy pocos estuvieran dispuestos a hacer lo que Él dice. Porque es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos que está bien. Él a través de su palabra nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos movemos a hacer cosas que Dios no nos manda a hacer? Porque vivimos conforme a lo que vemos, vivimos con estos ojos naturales que fallan. Pero debemos de vivir diferentes como hijos de Dios, debemos de ser movidos por Él, no movidos por la situación, no movidos por el enojo, no movidos por la tristeza. Claro, llega, nos visita, pero también gocémonos, porque el Señor tiene cosas grandes y un llamado para nosotros también. Si usted está vivo, dice su palabra, hay esperanza. No la hay cuando ya no estamos respirando. Bueno, regresando al tema de moverse, así como uno se prepara para moverse en una decisión tan grande en su vida, así mismo lo hizo Jesús, sometiéndose y haciendo la voluntad de su Padre, tomándolo a Él siempre en cuenta. Amén. ¿Cuántos toman en cuenta a su Padre? ¿Verdad? Los jóvenes van a decir, oh, sí, yo le pido permiso a mi papá o a mi mamá. Qué bien, síguelo haciendo para que te vaya bien. Pero estoy hablando en la forma de que cuántos van al Señor, ok, Dios, quiero moverme, quiero, no solamente de dirección, hermanos, estoy hablando de decisiones grandes en su vida. Usted sabrá qué son. Señor, ¿será esto para bien para mi vida? ¿Será que tú me quieres llevar por aquí, Dios? ¿Cuántos le piden aquí dirección al Señor para poder, primeramente, cumplir lo que Él nos manda hacer? Hacer todo aquello que nos acerca a Él, no que nos desvía, no que nos aleja. Porque Dios jamás va a permitir que algo venga a nuestra vida para desviarnos de Él. No va a ser de bendición. Lo que Él permita y nos mueva a acercarnos a Él, eso viene de Él. Amén. Y esa pregunta ya se la hice, pero es una pregunta general para todos aquí. Grandes, jóvenes, niños, sé que están allá abajo aprendiendo, pero le pedimos dirección o confirmación cuando somos movidos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. No la conteste. O nomás nos movemos simplemente porque sí, o porque se nos da la gana. O nos ponemos a pensar, ok, analicemos, Señor, ok, es tu voluntad, Padre, estoy así ahorita. Señor, estás en un momento de silencio, ¿qué quieres que yo haga? Él muchas veces quiere que seamos pacientes y que confiemos, amén. Que confiemos solamente y que Él nos mueva, amén. No nosotros movernos nomás porque pues, sí, todo el mundo lo está haciendo y pues yo también lo voy a hacer así. No, Dios quiere algo mejor para nosotros, amén. Ese fue el segundo ejemplo de muchos viajes que el Señor hizo, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que el Señor viajaba? Él iba de lugar en lugar predicando, sanando a los enfermos, hablando de las buenas nuevas. Muchos lo seguían, pero los más cercanos, que eran sus discípulos, eran los que verdaderamente les costó. Él no se movía si no le pedía esa guianza al Señor. Y todo lo que él hacía, lo hacía bien. Primeramente porque era perfecto, pero segunda porque se movía cuando Dios le pedía que se moviera. No nomás porque él sentía. Vamos a ver un tercer ejemplo. Este no es el tercer viaje, hermanos, ok, quiero aclarar, sino que es un ejemplo, nomás traje tres, porque si usted lee en los evangelios, puede ver tantas cosas que el Señor hizo, que el Dios lo movió a hacer, amén, muchísimas, y no para ahí solamente, continúa con las epístolas de Pablo, continúa en el Antiguo Testamento cómo Dios llama a moverse, Él nos llama a movernos, hermanos, a no estar cómodos así a donde estamos.
Cuando nos movemos, luego de repente viene una incomodidad, ok, pero no de la mala, una incomodidad que te reta, ok, que te ayuda, que te prepara para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, amén. Tercer viaje, y este es el más impactante, porque por medio de este viaje, hermanos, aclarando, no es el tercero, pero es el tercer punto que tengo, el más impactante de todos, es su muerte y ¿qué? Su resurrección. Y vemos que aún en eso, hermanos, Jesús fue movido por Dios, su Padre. Primeramente fue movido a orar en la noche, ¿verdad? A llevar a esos discípulos cercanos a Él a orar. Pero le pasa lo que muchas veces nos sucede a nosotros. El cansancio, el estar despierto en la noche, perdón, el no aguantar en la noche. Jesús en sus últimos momentos estaba triste, sí, porque en su humanidad Él sabía que estaba a punto de entregar su vida y estaba a punto de, no solamente eso, pero el miedo mayor de Jesús era tomar de la copa de la ira del Señor. El pecado, el peso de la culpa de usted y yo y de todo el mundo y de todas las personas en aquel entonces iba a caer sobre Él. Él no le tenía miedo al proceso porque eso para Él era nada. Fue doloroso. Y muchas veces nosotros nos quejamos por cositas tan pequeñas, hermanos. Nos ahogamos en un vasito de agua, algo que tiene solución, nos sobrecargamos de más. En vez de decir, Señor, tú sabes lo que es verdaderamente sufrir. Y yo lo que estoy pasando es algo leve. Es algo que va a pasar. Es algo que si te tengo a ti y leo y confío en tu palabra y soy movido por mi Padre, voy a recibir esa sanidad, esa dirección, esa respuesta. Jesús es llevado al Gólgota, conocido, muchos lo conocen este lugar como el lugar de ¿qué? La calavera, donde los malos eran llevados para ser ejecutados públicamente. Lo que me llama la atención, hermanos, es que desde pequeño todas aquellas las personas llamadas por el Señor pasan algo, son movidos de un lugar a otro, como lo que pasó con Moisés, como lo que pasó con José, fue movido, fue vendido como esclavo a Egipto. Él no entendía en el momento, pero vemos adelante que era plan de Dios. Igual así Jesús fue llevado a ese lugar tan doloroso, a ese lugar a donde solamente las personas más malas del mundo iban para morir una muerte por las cosas malas que hacían. Rateros, eh, asesinos, malhechores. Sabemos la historia de los dos hombres crucificados al lado de Jesús, que es impactante porque ellos sabían que merecían ese castigo. Como nosotros sabemos que merecemos el castigo de Dios porque en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, nacimos en el pecado. Pero gracias que Dios envió a Jesús, Dios envió a que el Señor Jesús se moviera, hiciera algo para que usted y yo ya no tuviéramos que sufrir esa muerte, no física solamente, pero esa muerte espiritual a donde ningún alma fue diseñado a ir a ese lugar. Hay dos preguntas muy importantes que un ser humano se hace en su vida, ¿verdad? El primero, la mayoría, ¿verdad? ¿Con quién se va a casar? Esto lo tomé del pastor. Y el segundo es, ¿dónde va tu alma después de la muerte? Y muy pocos por miedo, porque estamos tan acomodados, estamos tan movidos a las cosas de esta tierra, no pensamos en esa verdad, la muerte. Hermanos, no somos eternos carnalmente. Nuestro espíritu sí vive para siempre. ¿Por qué? Porque fue rescatado, porque creímos en Jesucristo. Pero cuando no creemos en Él, o cuando pensamos que estamos bien, pero verdaderamente no seguimos sus mandatos, no obedecemos a Dios, no vivimos una vida apartada, no nos santificamos de la manera que Él manda. ¿Qué pasa? Entra eso en tu mente, esa duda. Cuando un creyente verdaderamente sabe
Sabe hacia dónde va su alma, amén. Que tiene la autoridad y la confianza en decir, sí, para mí el vivir es Cristo. Porque ese es nuestro llamado, hermanos, como hijos de Él. Vivir para Él, amén. Vivir para Él. Jesús fue llevado nuevamente al Gólgota, conocido como lugar de la calavera, donde los malos eran llevados para ser ejecutados públicamente. Era un lugar a las afueras de Jerusalén. Vemos que durante la historia del Señor Jesucristo nació en Belén, enseñaba en Galilea, creció en Nazaret y mire a dónde vino a morir. Lucas capítulo 23, más adelantito donde estábamos, versículo 26, hermanos. Vamos a leer aquí. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándolo tomaron a ciertos Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Pausa ahí. Otra forma en la que podemos ver la humildad del Señor Jesucristo. Por el dolor físico que Él tenía y por el peso de esa cruz. Y no solamente ese peso, hermano, pero el peso de todo pecado que estaba cayendo sobre Él poco a poco. Él recibió ayuda. Porque muchas veces a nosotros, cuando debemos de pedir ayuda, no pedimos ayuda, hermanos. Sé que sucede mucho con los caballeros. No pedimos ayuda. Nos da pena, sentimos a veces que vamos a hacer una carga o algo. Cuando como hijos y como iglesia nos ha llamado el Señor a hacer eso. Unirnos en oración el uno al otro. Dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús volteó hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué palabras del Señor? La emoción de toda mujer ahí, pues sí, es doloroso, sí, le pega a eso, pero el Señor respondió con estas palabras, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque como creación, hermanos, somos muy desobedientes. Apartados de Él, hermanos, ¿qué éramos? Ahora que somos en Él, gloria a Dios. Pero el enemigo está buscando una manera de hoy en estos últimos días, cómo enfriar los corazones de las personas. Que no sientan eso, que no sientan regresar a su Creador, regresar al único quien les puede dar esa vida eterna, hermanos. Regresar a los brazos del Padre. Dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y los collados, cubridnos, ¿verdad? Otra profecía. Palabra del Señor Jesús, que decía el Señor Jesucristo, que eso está en Oseas 10 capítulo 8, dice, porque si el árbol verde hacen estas cosas, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Él era representación del árbol verde. Llevaban también con ellos a otros dos que eran malhechores. Ahora estos sí, hermanos, merecían ese castigo. Merecían estar ahí por lo que hacían. Como usted y yo merecemos. Merecíamos. Porque ahora, por creer en Jesucristo, hermanos, ya estamos libres de eso. Él nos ha rescatado. Cuando estamos y vivimos de todo corazón para Él, hermanos, y creemos que Él nos ha salvado, lo ha hecho, hermanos. Cuando empezamos a dar frutos, cuando empezamos a ser totalmente diferente que como éramos antes de tener al Señor Jesucristo. Dice
eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado ahí, al Gólgota, al lugar de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces hay momentos en el que nosotros vemos tantas cosas, tanta maldad y decimos: Señor, verdaderamente son palabras que tú dijiste. No saben, están cegados, tienen corazones fríos, no son sensibles a la voz tuya, no hacen caso. ¿Por qué no hacemos caso? Tenemos que hacer caso. Nuevamente, porque no nos queremos mover, estamos cómodos. Se siente bien el hacer las cosas por mi propia cuenta, porque solamente así me sale mejor. Se siente bien el no poner en tu confianza en alguien que no puedes ver. Hermanos, es lo que nos ha llamado a hacer el Señor, poner nuestra confianza en Él, aunque no lo podemos ver. Eso es tener fe. Eso es la vida del cristiano. Ok, esto está sucediendo, pero Señor, algo mejor viene. Padre, no entiendo cómo me estás haciendo, qué es lo que vas a hacer a través de esto, pero yo confío que va a ser para cosas mayores. Dice: y repartieron entre sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Cosas que muchas veces en nuestra ignorancia posiblemente algunos dijeron. Pero si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué pasa esto? Pero ahora que estamos en Él, hermanos, nuestro trabajo es confiar. Sabemos que la culpa de las cosas no es de Dios. Muchas veces la culpa es de nosotros mismos, de decisiones, de no ser movidos por Dios. Pagamos las consecuencias de lo que plantamos, vamos a sembrar. Eso es una realidad. Y es algo que no muchos les gusta escuchar. Por eso debemos de amar la palabra de Dios, porque verdaderamente nos enseña, nos guía dónde estamos mal. Señor, ahora entiendo por qué me está pasando esto. Señor, ahora entiendo por qué quieres que yo todavía esté en el desierto, porque me estás procesando y preparando para algo, porque si te lo estoy pidiendo ahorita, no va a ser para bien, no va a ser de bendición. Ahora el Señor es el Rey, pero ellos cruelmente se burlaron porque no veían, no entendían. Dice: este es el Rey de los judíos, le escribieron arriba, como tipo burla. Como ahora hoy vemos tantas personas que se levantan, que se burlan de Dios, que verdaderamente no viven una vida agradable delante de Él. Aquellos que se llaman cristianos, ¿verdad? Se ríen y todo, pero hermano, eso es preocupante. Porque ponen en mal en Dios con sus acciones, con sus obras, con su forma de ser, con los frutos que dan. No son frutos conforme a la palabra, no son frutos dignos de arrepentimiento. Muchos por un momento sí se tranquilizan y esto, pero de repente regresan. Dios nos ha llamado a perseverar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la mitad solamente? ¿Movernos hacia la mitad solamente de camino? No, nos ha llamado a perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese, dice la palabra del Señor, ¿será qué? Salvo. No dice sano, porque el Señor puede sanar. Sí, Él lo hizo, cosas milagrosas. Recuerde, hubieron 10 hombres en la cual Él sanó, pero uno solamente regresó ¿a qué? A dar gracias, hermanos. Ahí se cumple la palabra que muchos ¿qué? Son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no quieren moverse en el momento que Dios les dice: oye, vete por aquí. Están todavía en Egipto,
están todavía cómodos en la manera en la que viven. Cuando la palabra de Dios está puesta para confrontarnos, incomodarnos y acercarnos a Dios, arrepentirnos de la maldad que hay en nosotros, de los pensamientos que tenemos que nos vienen, de las luchas carnales que a veces no tienen nada que ver con lo celestial, con lo de allá arriba, hermanos. Muy pocos están dispuestos a hacer algo, a pagar el precio. Jesús ya lo pagó, hermanos, por nosotros. Pero ahora nos toca pagar el precio, seguir a Él. Sabemos que en Él hay vida plena, en Él hay salvación, en Él hay esperanza. Pero también si sufrimos, hermanos, es por causa de Él. Amén. Muy pocos están dispuestos a pasar y pagar el precio, el proceso, a morir viejas costumbres y pensamientos que no vienen de Dios, solo porque piensan que así está bien y así les ha funcionado por muchos años. No significa, hermanos, de que esa es la manera en la cual Dios nos manda a hacer. En nosotros nada hay bueno. Lo único que hay bueno es la salvación del Señor, su gracia, su perdón derramado sobre nosotros. Porque ni uno de nosotros somos buenos, ni uno. Como estamos aprendiendo los miércoles, ni uno hay justo, dicen Romanos, ni un solo uno. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Porque si tenían la ley, todo lo que ellos leían y practicaban y se sabían de memoria, no lo vivían, no lo creían. Debemos de confiar, hermanos. Recuerde que posiblemente al ser humano pueda engañarlo, al vecino lo pueda engañar, pero a Dios nadie puede engañar. Amén. ¿Seguimos aquí, hermanos? ¿Están contentos? No estoy enojado, ¿eh? Si Dios nos mueve, hay que obedecer. Si Dios ya nos dice, oye, por ahí no es, hijo mío, hija mía, ¿por qué nos aferramos mucho? Si solo nos llega a lastimarnos más. Me dieron una comparación, es como cuando uno está queriendo hacer algo y tienes algo peligroso, algo filoso en tu mano, tienes que dejarlo ir para poder movernos, para poder ser guiados por Dios. Tenemos que dejar ir todas esas cosas, hermanos, que a veces vienen en vez de traer paz, armonía, unidad, vienen a sobrecargarnos nomás. Y eso le da chance a que el enemigo venga a nuestra mente a tirar cosas y pensamientos que no vienen de Él. Por eso tenemos que estar listos, atentos a la voz del Señor, ¿verdad? ¿Usted va a estar atento a la voz de Él? No esté atento a la voz de, ¿verdad?, al líder o al presidente o lo que vaya a pasar. Sé que se quiere, ¿verdad?, enterar de noticias y hacia dónde va a dirigir todo, pero la palabra de Dios dice que van a venir, ¿qué? Días malos. Días en la cual la maldad vemos que se está aumentando. Estamos viviendo una generación 10 veces más perversa que hace, ¿qué? 10, 15 años atrás. Imagínense para los de un poquito más tiempo. Se les hace todo, oye, pero ¿cómo? Por el pecado. Así nosotros también, hermanos, quiero concluir, también llegar al Señor. Así nosotros también a llegar al Señor somos movidos y dejar todas esas cosas y morir todo aquello que no nos ayuda a estar conectados de Él, y mucho más con aquello que no viene de Él. Como el apóstol Pablo nos dice en Gálatas, dice, ahora ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos porque Él nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha limpiado con su preciosa sangre, hermanos. Lo cantamos hace rato. Él nos movió, recuerde, de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. Seamos hijos de luz.
Resplandezcamos no solamente en estas 4 paredes, hermanos, pero resplandezcamos en todo lugar. En el trabajo, con sus amigos, en el parque, en la tienda. Hermano, usted resplandezca el amor de Dios. Sonría. No, le estoy diciendo que sonríe. Sonríe, hermano. ¿Sabe por qué? Cristo le ama. Sonría porque Él nos mueve de un lugar a donde pensamos que está seco por mucho tiempo, pero nos mueve a un lugar mejor. Si lo ha hecho desde el inicio, lo seguirá haciendo. Él no falla. Él cumple sus promesas, hermanos. No ponga su mirada en el hombre nuevamente. No confíe en alguien que es de carne y hueso. Confíe solamente en el Señor. No se mueva porque tal persona le dijo que el Señor le reveló. Si no te trae paz, no viene del Señor. Lo del Señor trae paz, hermanos. No trae confusión. Ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, porque Él nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha limpiado a ese precio que ninguna otra persona puede limpiarnos. Hermanos, diré, con tan solo una gotita del Señor fue lo suficiente para, una gota para limpiar la humanidad entera. Él lo derramó todo por usted y por mí. Eso nos debe de mover a acercarnos más a Dios, a ser más agradecidos con Él, a decirle: Dios, verdaderamente vivo para ti y debo de seguirte. Sí, estoy luchando, sí, tengo que negarme todos los días a mí mismo, negar mi pensamiento en querer igualarme, en contestar de la manera en la que muchos contestan porque no te tienen a ti. Pero ¿qué me dice tu palabra? Muchas veces no tenemos que ni contestar, hermanos, tenemos que solamente, mire, como lo que le pasó con el Señor Jesús, le dijeron esto en la sinagoga y Él no se puso a discutir, simplemente, ok, Señor, ¿para dónde quieres que me mueva? Termino y le invito a que se ponga de pie, hermanos. Sé que este mensaje fue un mensaje evangelístico, pero para ayudarnos a entender, hermanos, las cosas poderosas que suceden cuando Dios nos mueve, nos respalda, nos usa. Somos un puente, un canal de bendición para la congregación o para aquellas personas que nos encontramos. Tome el tiempo para ser amable, amar de la manera en la que Jesús amó, no esperando nada en regreso, que salga de usted ese saludo, esa sonrisa. Por eso somos movidos a tener fe y a hacer cosas en el Señor más grandes de lo que nos podemos hacer o podemos imaginar, cuando va conforme a su voluntad para nuestras vidas. ¿Por qué le tenemos miedo a movernos, hermanos? Muchos le tienen miedo. Es que yo sé que en el momento que siga el Señor vienen los problemas.